Canal 5 Santa Fe y agencia de noticias DERFE, www.derfe.com.ar. Me dicen que tenemos en línea a la diputada nacional del Frente de Todos, Mirta Tundis. Vamos a saludarla. Diputada, Andrés Batistela la saluda. Gracias por atendernos. No, gracias a vos, Andrés. Muchas gracias a toda la audiencia. Por supuesto que la convocamos para charlar sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, porque usted es especialista en temas previsionales y tenemos en este momento al Frente de Todos diciendo esta fórmula es superadora de lo que teníamos con la fórmula macrista. Y a los macristas diciendo en este momento, Mirta, no, nuestra fórmula era mejor. Me parece que hay datos, ¿no?, para hacer esa comparación, y eso es lo que queríamos escuchar. Primero que tenemos que hablar de fórmulas realistas. Acaba de terminar la reunión de la comisión bicameral donde ya salió un dictamen de mayoría y uno de minoría, y ya la semana próxima lo tratarán en las comisiones tanto de previsión como de presupuesto. Lo cierto es que tenemos que hablar de fórmulas realistas. Todos saben que en el 2017 yo defendí mucho la fórmula de recaudación y variación de salarios. No es una novedad. Estaba en contra de la que se tome por inflación, porque la verdad que esa fórmula se generó cuando hoy uno escucha que esta fórmula que se está planteando es porque está pedida por el Fondo Monetario Internacional. En realidad la fórmula pedida por el Fondo Monetario fue la que había aplicado el gobierno de Macri en su momento. ¿Por qué? Porque pensaba que iba a llevar la inflación a cero, nada de pobreza y demás, y los guarismos no le dieron, pero la realidad es esa. Pero no peleemos políticamente, sino realistamente. No lo digo yo, sino a las 16 reuniones profesionales de alto rango, como el doctor Jauregui, como la doctora Rodríguez Romero, como el juez de la Cámara Federal, Faciolo, y otros jueces más, plantearon la realidad de una fórmula. Las fórmulas, la movilidad de jubilado no tiene que ser representativa y atada a una inflación, porque no es la realidad. La realidad es que por ley misma, por lo que establece la justicia, tiene que ver con la sustitución de los salarios en actividad, la sustitución de salarios, de aumentos de salarios. Es una sustitución del salario en actividad. Entonces, estamos negociando con una fórmula tipo timba, ¿no? Claro. Tenemos que ver la realidad de un sistema sustentable. Y la verdad que durante 9 años de aplicada la fórmula que tenía que ver con la recaudación y variación de salario, vimos que los aumentos en muchos años, muchísimos años, superaban los aumentos de salario del trabajador en actividad, por un 35, un 33% de aumento acumulado en el año. Y lo que vimos lamentablemente en la fórmula de inflación es que los jubilados perdieron casi un 20%. Claro, ahora dice el macrismo, bueno, pero este año le hubiese correspondido más, pero siempre van corriendo detrás de la liebre, claro, porque en realidad el aumento de este año es la inflación del año pasado, y el jubilado ya tuvo que hacer frente a toda la pérdida del poder adquisitivo. Eso es lo real. Claro, y nunca gana. No, es que en realidad convengamos que el sistema nuestro es un sistema solidario, que se basa en la recaudación previsional e impositiva, y que el sistema tiene que ser sustentable para poder seguir pagando jubilaciones. Este año prácticamente no se podían pagar las jubilaciones, y el único fondo anticíclico que se tenía en el sistema es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y no tuvo dinero efectivo para poder hacer frente a la crisis de este año. ¿Por qué? Porque los únicos dólares y pesos efectivos que tenía el fondo está constituido por acciones, por títulos, obviamente, por moneda extranjera, por inversiones inmobiliarias y demás, pesos, dólares, moneda extranjera. Y lo cierto es que los dólares y los pesos se fueron porque fueron cambiados por los bonos del Estado. Y la verdad que no había efectivo para poder pagar jubilaciones, y no se pueden cortar los papelitos y decirle al jubilado, bueno, le entrego un pedacito de este bono, un pedacito de este título. La realidad es esa y hay que aceptarla. La crisis económica, la alta inflación, y es cierto que
obviamente quizás hubiesen recibido, y de hecho que recién en la comisión bicameral, cuando el senador Bullrich planteaba que digan cuál era la mejor fórmula, porque las filminas que habían mostrado era calculado al mes de marzo, y bueno, la directora ejecutiva Roberta mencionó que no, que se había tomado la inflación de Cava, o sea, ni siquiera la del INDEC ni de nada, sino la de Cava, la de ellos mismos, y que los cálculos se habían hecho a septiembre, y la verdad que no es que ganaban los jubilados, Claro, siguen perdiendo frente a la inflación, claro. Mirta, frente al costo de vida, ¿no? claro. Mirta, esta nueva fórmula que está proponiendo el gobierno nacional, ¿es igual a la de 2008-2017 o tiene alguna modificación? La modificación que tiene es que la fórmula anterior tomaba RIPTE, salarios del RIPTE y salarios del INDEC, el que mejor daba. Después era en forma semestral y era con toda la recaudación y cantidad de beneficiarios. O sea, lo que cambia es que ahora dice solamente el RIPTE. Nosotros pensamos que, o queremos creer igual, es algo que se va a debatir, es algo que quizás se pueda modificar, pero lo que uno anhela y piensa es que necesitamos un país con un desarrollo real, donde haya más empleo genuino, formal, y donde obviamente que los sindicatos van a plantear aumentos para su sector que sean importantes. Y como es tomado sobre los trabajadores estables, esperemos que esos aumentos tengan que ver con el costo de vida, los que pacte cada uno de los gremios, y de esa manera no van a perder, porque tiene que ver con lo que decía el doctor Faciolo, el juez de la Cámara Federal. Es sustitutivo del sueldo, no es referente de la inflación la movilidad de un jubilado. Claro. Mirta, por lo que pudieron asistir, me decía recién en la comisión bicameral, ¿se viene otro round de este clima político algo enrarecido en el último tiempo entre la oposición y el oficialismo? Bueno, la semana que viene, cuando traten los proyectos para que pase al recinto, y después, lógicamente, ¿qué va a ser el recinto? A mí me duele escuchar a diputados que yo les tengo muchísimo aprecio de la oposición, ser tan... hablar de que no se politice, de no ser agresivos, y son agresivos en las palabras. La verdad que yo en todos estos meses aprendí que me estuve recluida por problemas personales, de salud mío, que no hay que pelearse, que podemos discutir, que tenemos diferencias, que hay proyectos de políticos diferentes, obviamente que Juntos por el Cambio tiene un proyecto de país diferente al de el Frente de Todos, y lógicamente que las propuestas van a ser diferentes, pero tratemos de sacar lo mejor para la gente, lo mejor para el país, y pensar que el desarrollo, la generación de empleo, la recaudación real va a mejorar la situación de los jubilados, pero también va a mejorar la situación de los trabajadores cuando se pacten salarios de acuerdo a la realidad del país, al consumo, a la recaudación y mucho más. No peleemos para demostrar quién es el más fuerte, quién el pisa mejor, y porque el año que viene es un año electoral. Yo aprecio la discusión y entiendo que ellas estén en contra, porque su pensamiento era la fórmula de inflación que fue impuesta en su momento, y leamos el documento enviado por el Fondo Monetario Internacional en el 2016, donde le pedía el cambio de la fórmula, donde le pedía un haber básico, donde le pedía aumento de la edad jubilatoria, y que fueron cumpliendo de alguna manera. Entonces no digamos que esta fórmula la impone el Fondo Monetario. Lamentablemente el Fondo Monetario nos viene a investigar por una realidad. El gobierno anterior asumió y tomó deudas, un préstamo del Fondo Monetario Internacional, que hoy este país, el país, todos los argentinos, no es el gobierno de Frente de Todos, el país tiene que afrontar y tiene que pedir extensión en el plazo para poder pagar, porque tenemos una deuda que este gobierno puede decir: esta deuda yo no la tomé, la tomó el gobierno anterior, pero bueno, basta, no importa quién la tomó. Claro. Hay que hacer frente, la tenemos que pagar, y sí, obviamente que tenemos que demostrar que somos un país solvente, en desarrollo, estable,
que va a hacer frente y se compromete a pagar una deuda. Pero esa deuda no es a costa de los jubilados. El tema de los jubilados se tenía que plantear. Yo no estuve de acuerdo en el 2017, nadie puede decir que estoy a favor de esta deuda para hacerle feliz al gobierno. No estuve a favor del cambio por inflación y hoy lo estoy diciendo. Puedo estar en el debate, vamos a ver en las cosas que no estoy de acuerdo y las plantearé, si está mejor tomar los dos, INDEC o RIPTE, o solamente RIPTE, pero estoy de acuerdo con esta fórmula porque tiene que ver con el sistema sustitutivo del sueldo de actividad al sueldo de jubilado. Mirta, le agradecemos por su tiempo, le dejamos un gran abrazo y gracias una vez más. No, gracias a ustedes. Chau, chau. La diputada nacional Mirta Tundis, aquí en Canal 5 Santa Fe y Agencia de Noticias DERF, diputada nacional del Frente de Todos, además es especialista en temas previsionales, una fuente de consulta casi permanente para nosotros y para mucha gente en relación a este que va a ser uno de los temas más calientes en este fin de año, la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria que quedó suspendida cuando asumió Alberto Fernández, que venía desde el 2017, recuerdan, con aquella plaza con represión policial y